no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa ischik tuare wakweka spurana inhana waya tuare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu traya tawaka spurana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananyananguaya. Antes Shihia Wishwa. La EXI Anasguayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población igual o mayor a 65 años. Acércate a tu IPS primaria con el fin de optimizar el proceso de vacunación. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. EPSI que Anasguayú acusa muy guayu pushwaya. Putamacunas puras de tareas COVID-19 manacat nas puran ralda y hay pirconski no hubiese o te que nada te hubiese suria. Que pasó Suru minterher leket pura tushahunai chike ouni henena hias pura makuna hana hiya kana tawaya kana chahira shuai wakuiko pura ana. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. EPS Indígena Anasguayú, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, viene desarrollando la jornada de vacunación Las vacunas nos acercan. La campaña de este año contó historias de cómo las vacunas nos acercan a los momentos, las personas y a los objetivos que más nos importan. Para hablar de este tema invitamos a Yurianis Isabel Arévalo López. Ella es especialista en sistemas de calidad y auditoría en servicios de salud. Actualmente es la jefe de promoción y prevención de Anasguayú. TPSI que Anasguayú, Macasan y Ren, Tesmacat Arihonaraura, yo solo sacar roxe. El Ministerio de Salud, Monacat, Nai Rentamacuna Hiracat. Tomacunacat, Arred Kashiwaya, Nanai Menawayu Canastuma. Amacuna Hiracat Sao, Huyacat, Akuhas Chiki, Senai, Pehen, Waya Nanaina, Kanani Hanakanashia, o Tananai Menawayu, Nekipo, Canaspura. Akuha otakuma haskuaipa te ayatawa kat senaimen pura te anu wama pura yoto so penatama kuna hirakat tehiyet kat jefe Yuriani Arévalo ayatase yasuru TPSI kat Anasguayú. ¿Cómo se está desarrollando la jornada de vacunación por la pandemia que vive el mundo en La Guajira? Anu aneparata saki rasmente jefe Yuriani Guatamar. Hamus skuai pashiata ya tamakuna hirakat maunaya suuna hotareya wa COVID-19 munakat yasulu goma Guajira. Según lo establecido en los lineamientos de la segunda Jornada Nacional de Vacunación, la 19ª Semana de las Américas, en el marco del COVID-19, celebrada durante todo este mes de abril bajo el lema Las vacunas nos acercan, vacúnate, se realiza teniendo en cuenta las indicaciones y medidas de protección para la vacunación en las modalidades intra y extramural. Anasguayú EPSI te invita a acercarte a todas las IPS vacunadoras. En el municipio de Albania contamos con la S San Rafael y Albania. En el municipio de Barranca, la S Nuestra Señora del Pilar. En el municipio de Distracción, S Santa Rita de Casia. En el municipio de Riguacha, IPS Anasiguaya. En el municipio de Uribia, S Perpetuo Socorro, S Hospital de Nazaret
y la IPS Palaima. En el municipio de Manaure, S. Armando Pavón de Manaure e IPS Anaciguaya. En el municipio de Maicao, la IPS Azocabildos, IPS Herregeria, IPS Ayulépala, IPS Súpula e IPS Caraquita. Esta jornada es totalmente gratis. Tsumakat nakaralokse nalaurayu kanasop nat amakuna hirakat poroko semana suru kohuyas mahtaneu kakat suuna tareya hawakat COVID-19 manakat ainakat no chikashika yabrid so waniput shimsuya sutuma tumaku amakuna hakat peheshi waya nana inakamu ihanakan Pilihan suai ai mahawa senain te amakuna hirakat nainke ina wayu kanairu anas wayu EPSI sena hirinhia hurut kapa senain te RHRle amakuna hakat maka Albania tepitat kat San Rafael Warranca tepitat kat Nuestra Señora del Pilar Distracción pitat kat Santa Rita de Casia Rihuacha IPS kat Anashiwaya Urribia pitat kat Perpetuo Socorro Ota tepitat kat Nazarre smati IPS kat Paraima Manaure pitat kat Armando Pavón smati IPS kat Anashiwaya Maiko IPSI Azocabildo RG Río Guayú Ayure para Puro Guayú Otacarraquita Te María Salpurero Herrut Capa. La Exia Guayú te informa. Si eres sospechoso por ser contacto de una persona con COVID-19 o fuiste confirmado para este virus, quédate en casa y aíslate de las personas con quien vives por 14 días. Te epsika Anas Guayú, akuha samoy, murikao, purirahan resma, senain punain pia wane Guayú, kai kanan intareya COVID-19 manakat, ota punain hatelishia, himata pia pipiaru, ota wattaruhia, no uri no Guayú que pia kanahma, sao poro, kai pienchimay. ¿Qué población de los afiliados a Anas Guayú fueron vacunados para cumplir con los esquemas que buscan, entre otros, seguir combatiendo enfermedades como el sarampión, las enfermedades respiratorias como las gripas, entre otros, para que los padres asistan con sus hijos a las jornadas de vacunación? Anasaki rakarhos muntehefka yuriani. Herashi maina asmahan kan TPSI kat Anas Guayú. Amakuna hanakaspura eketa hatasmakat ari honaraura ayospura ahara herra ayuri magata sarampion kan makan Guayú ayu kana ososo otatuane ayuri eke inespura na terre na eyukana senai na choni suri ayuri. La población objeto a vacunar en esta segunda Jornada Nacional de Vacunación de las Américas, celebrada durante todo este mes, son los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, las niñas de 9 años de edad, gestantes, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad, población de 1 a 59 años de edad sin antecedente vacunal de fiebre amarilla, población mayor de 60 años. Anas Guayú EPSI informa que simultáneamente con esta gran jornada nacional de vacunación se dio el gran lanzamiento de la campaña de sarampión y rubiola, donde la población objeto a vacunar o de recibir una dosis adicional son los niños de 1 a 10 años de edad. Anas Guayú EPSI invita a todas las madres a llevar a sus niños y niñas a los puntos de vacunación más cercanos. Recuerda, las vacunas son totalmente gratis. Na kana tumakuna kat hosu unna tuskaria kat amakuna hana tumanna kohuya shikana ma aneuka kanaspura airan ainaka no chikashika y abril nayana tepichkan hemei shiri kana senai mi harrai huya na hiyeyu kana eke mekiet sare nouya se otanai puonu kan hiyeyu eke poroin huya senai mi pienchki mekiase otana eke wane huya senai mi harrai shki mekiet tanai nouya se eke ayurin kana shinairo makuna pura fiebre amarilla na pura naraurayu ay pirwaina kana shki nouyase TPSI kat Anas Guayú tu unna tu ait suane amakuna hirayas pura sarampiona otapirruaira naya kanani na tepich eka iwane na huya senai mimporo Anas Guayú sena hirreina ayu kana irros pura no mi reina tepich kana irro senai min
te amakuna hanakat suru mun te amakuna hurekat pehekat nanay soto hay te makuna kat María Palasat. La EPS indígena Anas Guayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19. Actualiza tus datos de contacto a través de los canales no presenciales dispuestos por tu EPS. Juntos gestionamos salud. Te EPS kat Anas Wayu akuha semai wayu pushwaya. Pat makunas purahat katareya wa COVID-19 munakat. Punok tirpa, pakara rokse, pakachuetse. Shaena hanan kakahia wane wairhukua, pura pushahirin anurias purate amakuna hanakat. Achaha hirashi wai wakuaipa, spura ana. ¿Por qué hoy se hace mucho más necesario que los niños y adultos se apliquen vacunas? En la 19ª semana de vacunación en las Américas, con el lema regional "Las vacunas nos acercan, numeral vacúnate", ¿alcanzamos a cumplir el objetivo? ¿Y hasta qué fecha se puede vacunar la población objetivo? Chiruat karasaki rasmente jefe kat sawata kamata. Hamuse iha kamaita makuna hirakat namuna te pichkana otana laura yukana mauna yasa ohoto porokot mekiet sarmi semana semakat kohuya skadai ruwa mah asha hakat sopna te makuna kat arut ke suwaya nanai maina kamui hanakana skasamoin te pochkat mauna ya wontoin te keirekar wai pura amakuna hanana wayukana. La importancia de que los niños y la población adulta se encuentre vacunada radica en que si estamos vacunados nos protegemos de enfermedades prevenibles por las vacunas. La segunda Jornada Nacional de Vacunación se realizará durante todo el mes y la campaña de sarampión y rubiola se realizará hasta lograr el objetivo, es decir, hasta que todos nuestros niños y niñas de 1 a 10 años se encuentren vacunados. Anas Guayú EPSI te invita a acercarte al punto de vacunación más cercano y te recuerda que las vacunas son totalmente gratis. Anas Guayú EPSI, juntos gestionamos salud. Ihaka kamaina makuna henente pichkana otana wayukana na pushwaya purhat hiyat tang tu wanuru katsanta pananai ota tai mahina tapa surya ho inayas pura tu wanuru kat musase ai noi shia no pushwa chica chica y abril tu makuna kat purhat kat sarampio nas ma piruaira ai tan sus pushwaya nanai na ihaka na amoy anas wayu sena hirihia pura hurut kan senai muntamakuna hure pehekat hunai soto hai hiyakana otanas wayu achaha hira sukuai pas pura ana. Lo que usted debe saber. Anu anikas este año tau horu maunaya. Usted debe saber que en la última semana del mes de abril de cada año, según la Ley 1502 del 2011, se celebra la Semana de la Seguridad Social, en la cual se demuestra con acciones concretas la voluntad por avanzar en el fortalecimiento de la cultura de la seguridad social, entendida como una acción colectiva que congrega a usuarios y agentes del sistema en procesos de cambio cultural que permitan alcanzar los principios de humanización, solidaridad, transparencia y sostenibilidad en el sistema. Saha tabshmun tichiru hat kat semana nakari chikashika y abril huyawai sashin te ley 1502 munakat no huyake 2011 ainas wani semanas pura ay mahawa mus shia tenenta yatawakat sunoktu no yakuai panatuma na yatashi kana na anahuri kana saw senai anai hatin skuai pa shiataya natuma sesa wahan hatun ana are watarata ai otarotun tin skuai pas pura ayate tin shiwanepi anastuma senai yatawa ka huyawai. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día.
Anaya wat seholu sa wane wai ruku sa hapa hante putskat so naskuat pesiatan tamaku na hakat namai wayu motso yo no tamure uyu so kaikat o tanaya sa anas wayu sa toyoto costumas pura ana ota sa te jefe kariuriani eta se anas wayu tanu aku hai hoskuat ta eta wa ka wamu so kaikat he maima so to hai hiya kan ta waya kan acha hirashe wakuat pura ana